Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Las vacaciones de verano se viven en Club Providencia. Consulte por el programa de verano y las clases de natación intensiva. Más información en www.clubprovidencia.cl. Lo están esperando. Ya estamos en nuestro panel. Voy a poner... porque ya aquí se juntó... No es que los parlamentarios sean más atosigantes que los demás, pero... Somos más acá, lo que pasa es eso. Estamos con nuestro panel parlamentario de los días lunes, Natalia Castillo, Jaime Mulet, Karin Luc y Guillermo Ramírez. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy bien, gracias. A todos. Comenzando la semana. Permítame el gustito. ¿Qué se siente estar en el margen de error de una encuesta? Estamos acostumbrados, por cierto, fue hace tiempo. No. Yo no había visto ni una encuesta. Los partidos políticos. ¿Qué se siente? Eso. O sea, pero que al final de cuentas es una cosa es una cosa que tú tienes que saber que eres parte del problema. Sí, claro. Sí. Mira, es desagradable, la verdad. A mí no me gusta, obviamente, estar en el margen de error, aunque, claro, la encuesta es una encuesta que te ves desde el punto de vista global los partidos políticos. Yo estoy seguro que si van a mi distrito y preguntan por Jaime Mulet, no tengo un 2%, tengo mucho más que eso. Y de cualquiera de los pero que es están cierto acá. eso, es distinto. Todos aquí por Jaime. Pero es distinto cuando preguntas por los diputados. No te voy a decir que es abrumador, pero entonces eso es, si preguntan... No cabe la menor duda, si no hubiesen podido muchos de ustedes... Eso no es comparable al 6% de Piñera. El 6% de Piñera preguntan directamente por una persona, entonces las instituciones... Sí, eso es verdad. Otra cosa. Entonces, pero no es agradable, fíjate. O sea, yo por eso que he planteado que, y hay algunos que no les gusta, yo he planteado que debiera renunciar el sistema político entero anticipadamente y convocar a nuevas elecciones. Y yo sé que hay gente que le molesta eso, pero lo planteé el día 30 de octubre, incluso con una reforma constitucional que presenté para que eso sea posible. Ya que solo hoy día está habilitada la renuncia del presidente, el presidente puede renunciar hoy día y el Senado tiene que aceptarla. Y hicimos una reforma con un grupo parlamentario donde establecemos que si el Senado acepta la renuncia del presidente, puede también convocar elecciones generales de diputados y senadores, pero una propuesta que no tuvo aceptación, te diré, prácticamente ninguna, pero es lo que creo. Yo me siento mal, la verdad. Creo que uno tiene que tener mayores niveles de aprobación en general y creo que... Eso que dijiste creo que hay que repetirlo, porque mucha gente no lo sabe. ¿Y cómo sé que mucha gente no lo sabe? Porque mucha gente pide que renuncien los parlamentarios. Debiera renunciar a este parlamentario. No se puede, claro, hoy. Por la Constitución. Hay dos razones solamente podemos... por la Constitución no se puede renunciar, salvo que tú estés impedido mentalmente o por alguna enfermedad básica o muerte. Muerte o por que te nombren ministro. No, hay una tercera variable que es que tú te ausentes del trabajo por más de 30 días sin permiso constitucional. Determinado sin permiso. ¿Y por qué José Antonio Kast entonces no perdió el cargo si prácticamente... Porque llegaba justo en los plazos y después volvía a salir. Entiendo que es ausencia del país. Es ausencia del país. Por 2 meses sin permiso. Del país. Por eso los parlamentarios cuando salimos del país, aunque avisamos. sea de vacaciones, damos aviso, porque uno nunca sabe si te puedes accidentar y terminas 2 meses hospitalizado afuera. Si no diste aviso, cesas en tu cargo. Claro. Entonces eso. Pero esas son las únicas razones por las cuales un parlamentario... Y por incompatibilidad del cargo cuando te nombran ministro. Entonces ahora viene la pregunta que cae de cajón. Bueno, ¿y por qué se puso esa cosa tan bueno? Y yo tengo la impresión de que la razón es bastante lógica también. Es porque eventualmente, mira tú tienes, si es que un parlamentario es, por ejemplo, acusado constitucionalmente y sale, o tiene las motivas de renuncia y renuncia, ¿quién lo reemplaza? Lo reemplaza quien su partido designe. Así es. Ok, entonces, para que tú no juegues al juego de, mira, te voy a poner a un gallo súper popular, fantástico, que es el que gana, pero no es muy clever, y después tú renunciáis y yo pongo al que realmente quiero poner, se te puso, para que no hagas una martingala de ese tipo, se te puso
la cláusula de imposibilidad de renuncia. Lo otro para evitar las presiones también. Exactamente, esas son las dos razones. Esto de que los parlamentarios no puedan renunciar no es una novedad en Chile. Muchísimas constituciones en el mundo lo establecen. Igual que el tema de que tú no puedes querellarte contra un parlamentario por algo que diga en la sala. Que también eso es algo que ese fuero también existe en muchos países del mundo. Y ambas normas tienen el mismo sentido. Primero, lo que dice Jaime es evitar que los parlamentarios en el fondo sufran presiones, que ellos puedan hablar sin que ningún grupo de interés pueda amenazar luego que se va a querellar contra ellos si votan de una manera o se argumentan de cierta forma. Ellos tienen libertad de poder argumentar lo que quieran en la sala sin miedo a que nadie se pueda querellar. Y el tema de la renuncia es efectivamente para que no se ejerzan presiones de grupos de interés de tal manera de decirle nosotros no vamos a parar con esta presión o de no estar hasta que tú renuncies. Entonces, en el fondo se impide o se prohíbe que se pueda renunciar. Y la otra razón es la que tú dices. Cuando un parlamentario renuncia, siempre su reemplazante va a ser alguien con menos representatividad, ya sea porque sacó menos votos o porque ni siquiera se presentó a la elección. Claro. Entonces, en el fondo, la idea es proteger un poco la voluntad popular y por eso esa norma también está en muchas constituciones en el mundo. Ahora, yo, para serte franco, creo que está bien que no se pueda que uno no se pueda querellar contra un parlamentario por algo que dice en la sala. Ahí está el famoso caso, ¿te acuerdas tú del diputado Rivas? Gastón Rivas. Que dijo, Gaspar Rivas. Que dijo, perdón, voy a repetir la frase, que dijo en la sala que Luchich era un hijo de puta. Sí. Muchos lo criticaron por decir, lo dices en la sala porque sabes que no se pueden querellar, y entonces él sale de la sala y frente a todos los periodistas repite la frase, y ahí sí se pudieron querellar contra él y efectivamente él perdió la querella, Gaspar Rivas. Pero bueno, a mí me parece bien mantener eso, que los parlamentarios puedan decir lo que quieran, de tal forma que el debate sea siempre sin miedo, pero creo que el hecho de que no puedan renunciar ya está un poquito... Es una reminiscencia del siglo pasado. Yo creo que debería posibilitarse que los parlamentarios puedan renunciar. Si se quiere con causales, pero que se pueda. Me parece ridículo que hoy día... Ahora, dime una cosa, Jaime, tú presentaste este proyecto de ley que contemplaba ¿qué? Este proyecto de ley contemplaba que si el presidente renunciaba, facultad que hoy día tiene el presidente, y que debe aceptar esa renuncia el Senado, está ese caso, renuncia voluntaria e incapacidad mental o física del presidente. Esas tres causales el presidente puede salir, y la acusación constitucional por otra vía. En este caso el presidente renuncia y se pronuncia el Senado. Yo presenté la reforma, la hicimos en el sentido de facilitar cosas, porque creo que la crisis que contempla la Constitución es una crisis con el presidente y le da la posibilidad de la renuncia. Pero yo creo que la crisis actual política no es solo con el presidente, es con todo el sistema político. Entonces creo que la salida, si se da la renuncia del presidente, creo que ayudaría a resolver la crisis. Si eso ocurre, si llegara a ocurrir eso, que renuncie también el Congreso. Entonces, lo que establece la propuesta de reforma es que el Senado, al pronunciarse, al aceptar la renuncia del presidente, pueda también convocar elecciones generales de parlamentarios e interrumpir el proceso. La idea es partir de nuevo un proceso, digamos, con autoridades nuevas. Natalia. Incluso puse que en la propuesta, porque fue una duda que tuvimos los autores, que los actuales parlamentarios no pudiesen ir a la reelección, para que sea efectivamente genuina y verdadera una corrida, digamos, un cambio de protagonistas en el país. Ahora, eso consiste fundamentalmente. Sí, yo creo que el problema principal no está tanto en que si se puede o no se puede renunciar el presidente. Yo creo que el problema aquí es el hiperpresidencialismo. Y a propósito de esa forma de percibir la institución del Ejecutivo, es que cualquier cosa que suene a que un presidente no pueda terminar su mandato por el que fue electo se ve como un acto de desestabilización de la institucionalidad. Yo creo que eso es un problema que deriva de esta mezcla que es muy Chilean Way, que es un hiperpresidencialismo con un parlamento que es el contrapeso del Ejecutivo por antonomasia y donde está expresada la diversidad del pueblo mediante un sistema proporcional. Entonces esos dos sistemas, sistema proporcional con un parlamento y por otro lado el hiperpresidencialismo, genera esta situación compleja en que es muy difícil construir mayoría y hacer un gobierno. A mí me gustan los sistemas parlamentarios donde quien no tiene la mayoría simplemente no tiene el gobierno. Y en la medida en que esa mayoría se pierde, también se pierde el gobierno y los periodos presidenciales no tienen esta rigidez que tienen los sistemas parlamentarios. Yo creo que la idea de Jaime es buena en el caso que a él le guste mantener un sistema presidencialista. A mí
por lo menos me parece que la discusión hoy día tiene que ser en avanzar hacia un sistema parlamentario o al menos un semipresidencial, pero como estamos en Chile, lo más probable es que si decimos semipresidencial va a ser presidencial igual. Entonces por eso prefiero que hablemos derechamente de sistema parlamentario. Convengamos que debe ser difícil el que se proponga un sistema semipresidencial, o más aún, Natalia, un sistema parlamentario, o sea, darle más poder al Parlamento cuando tú estás viviendo las cifras que estás viviendo en términos de apreciación de la gente al Parlamento. Pero ¿por qué el Parlamento tiene el descrédito que tiene? Sí, yo creo que por dos cosas. Yo creo que no tiene poder, ¿no? Primero, porque no tiene ni un pinche poder, como dicen los amigos mexicanos, porque el Parlamento tiene dos facultades, que es la legislativa y la de fiscalización. Las herramientas de fiscalización son realmente paupérrimas, o sea, nosotros hemos enviado ¿cuántos oficios, Jaime? De hecho, Alejandra no contesta nunca, no tienen ninguna sanción. Y además la facultad legislativa está tremendamente restringida porque hay un montón de leyes que no pueden ser promovidas por los parlamentarios y tienen iniciativa exclusiva del presidente. Entonces, la gente tiene la percepción de que el Parlamento no sirve para nada. Y por eso es el descrédito, y además, porque eso ha ido acompañado con algunos muñecos y muñecas que se han prestado para corrupción durante estos últimos años, y eso también ha aumentado, por supuesto, el descrédito de la política, pero eso no es culpa del Parlamento como cuerpo, sino que es culpa de cómo se ha ejercido el poder en Chile. Aquí hay una pregunta. La gente no entiende el tema también, cómo funcionamos, porque realmente uno está en terreno y te preguntan, ¿pero cómo se demoran tanto en una ley? Al final, la gente quiere, cuando empezamos ahora los proyectos de ley, que salgan ahora ya. Y de repente no entiende que, ejemplo, el sueldo mínimo garantizado lleve un mes parado en el Senado. Hay varios proyectos de ley que siguen parados en el Senado y la gente realmente cuando sale de la Cámara y en el titular se aprobó, cree que ya se aprobaron. Entonces también hay una cierta hay aridez en este tema, que nos demoramos demasiado, pero nos demoramos demasiado porque se estudian las leyes, no porque llegar y sacar. Antes de seguir, Ramón Hernández pregunta por Twitter, que una pregunta perfectamente pertinente. Dice, ¿cómo ha sido entonces, hablando de las renuncias, cómo ha sido entonces que parlamentarios han renunciado para ser ministros? Esa es otra posibilidad. Sí. Ministro y embajador. Claro, ministro o embajador, que es cuando tú no pierdes su estatus de funcionario público, sino que el presidente de la República lo convoca. Eso se discutió mucho en el primer cambio que se hizo. Yo no era partidario de eso, yo fui parlamentario en aquella oportunidad. Eso fue Arboe cuando entró desde la Subsecretaría del Interior a reemplazar a Carolina Toá en el Parlamento. Y me paré en la sala y me puse, y lo dije cuando llegó Arboe a jurar. Pero ahí hubo una interpretación que hizo el Tribunal Constitucional, y la verdad es que en general el propio gobierno lo propone de Bachelet, y la derecha en aquella oportunidad, particularmente los senadores, que ya veían que iban a ganar el gobierno que venía, digamos, hubo una aprobación también de ese mecanismo que ningún presidente se había atrevido a usar antes. Estamos hablando del año 2008 o 2009. O sea, ya llevamos 18 años, nunca nadie lo había usado desde la recuperación de la democracia. Yo creo que es una aberración. La presidenta Bachelet fue la primera en usarlo. La primera en usarlo fue la presidenta. Yo pensé que se había usado antes, fíjate. No, fue Bachelet la primera. Y fue cuestionado, digamos. Yo lo cuestioné, digamos, porque creo que es una manera del Ejecutivo también. Claro, después Piñera lo usa y lo han usado todos, digamos. No quiero politizar el tema, pero creo que le da al presidente un poder adicional sobre el Parlamento, porque el presidente saca parlamentario y coloca parlamentario. Claro. Ahí entró Carlos Larraín en alguna oportunidad, esa vez entró Arboe, te fijas. Entonces hay un cambio ahí que creo que... Jimena Rincón se fue a trabajo, me acuerdo. Sí, después en caso de Bachelet 2. No, en Bachelet. Mira, pero yo quiero plantear un tema que creo que es bien relevante a propósito de esta misma discusión. Yo creo que el sistema político hoy día, y es claramente, es evidente, lo venía viendo de antes, el sistema político está trabado. Está trabado antes del 18 de octubre y después del 18 de octubre. Antes del 18 de octubre porque se eligió un presidente sin mayoría parlamentaria. Y ahí el presidente tenía dos alternativas. Yo he escrito un artículo incluso en agosto, en fin, porque era evidente. O el presidente formaba mayoría poniéndose de acuerdo con algún partido de oposición y estaba tratando de alguna manera de construir eso con la democracia cristiana, algunos sectores radicales, pero no de manera permanente. Y tú destrababas el sistema, ¿te fijas? Pero eso no se destrabó porque eran más bien ese llamado pirquineo de votos proyecto a proyecto. Yo creo que ahí la obligación del presidente hubiera sido construir una mayoría en el Parlamento que no tenía de alguna manera, cediendo poder, cediendo programa y asumiendo programa de otro para construir una mayoría, digamos, y tener mayoría en el Parlamento.
Después del 18 creo que el problema sin duda se agravó y quedó en evidencia. Pero yo creo que una de las razones, y aquí derivo un poquito, pero me parece muy importante, una de las razones de que la ciudadanía vea a todo el mundo político y a todo el Congreso como mal, es que hoy día se ve una sola cosa. Ya que el gobierno, que está cuestionado, severamente cuestionado, y la oposición también, pero el gobierno pone sus proyectos de ley que para muchos de nosotros son muy pequeñitos en los cambios que hay que hacer, esa no es la discusión, pero lo quiero decir así, muy pequeños porque hay que hacer cambios sustantivos, y esa es la propuesta del gobierno. Y no se ve con claridad una propuesta de la oposición. Porque al final el gobierno termina sacando algunos votos de la oposición y avanzando en una cosa, a mi juicio, muy lenta, y no se ve claramente el proyecto de gobierno y una propuesta de gobierno de la oposición. Porque la oposición está dividida. Hay una parte que tiene una posición más dura y otra parte que obviamente siempre termina cediendo con el gobierno. Entonces al final, quienes discrepan con el gobierno no ven una posición como propuesta política, es decir, mire, queremos terminar con la AFP y aquí hay 83 diputados de oposición. No, porque no existen los 83, no hay una oposición unida. Entonces al final es un solo bloque de políticos tratando de llegar a acuerdos, y acuerdos que la ciudadanía evalúa como acuerdos penca, perdonen la palabra, acuerdos muy pequeños que no le han cambiado la vida sustantivamente. A ver, dos cosas. Primero, sobre lo que comentaba ahora Jaime y también nuestras diputadas respecto a por qué estamos en el margen de error. Yo creo que aquí falta harta autocrítica. O sea, nosotros tenemos parlamentarios que llegan disfrazados de Batman al Congreso. Era Gatúbela. O una parlamentaria que llega encapuchada. Tenemos parlamentarios de ambos sectores que presentan indicaciones completamente inadmisibles y se aprueban. Tenemos parlamentarios que han hecho la presentación de acusaciones constitucionales e interpelaciones un deporte, y tú ves las encuestas y nadie entiende por qué en la mitad de la crisis estamos perdiendo el tiempo en esas cosas. Tenemos parlamentarios que tienen un lenguaje extremadamente agresivo. Las personas llegan cansadas de su casa, prenden la tele y el noticiario, ven a parlamentarios solamente peleando. Ven a parlamentarios que antes de que el proyecto del gobierno, simplemente cuando se anuncia, llega al Congreso, ya dicen que lo van a votar en contra. Entonces, en vez de decir vamos a tratar de mejorarlo, dicen lo vamos a rechazar, proyectos que la gente considera que son necesarios. Tenemos parlamentarios que presentan acusaciones constitucionales contra el presidente de la República. En la mitad de una crisis, y prefieren ser parte del problema en vez de ser parte de la solución. Entonces, que esos parlamentarios que se comportan de esa manera vengan a pedir ahora más poder, diciendo que en realidad lo que falta es que tengamos más atribuciones, me parece una irresponsabilidad gigante y una falta de autocrítica penosa, la verdad. No lo digo por ustedes, porque ustedes no han caído en eso. Estoy hablando de los otros. No estoy hablando de que ustedes hayan llegado ni a encapuchar, ni hayan hecho todo lo que estoy diciendo. Pero ustedes saben perfectamente que me refiero a un lote grande de parlamentarios de derecha e izquierda. Entonces, acá hace falta una autocrítica mucho más profunda. Segundo, sobre el tema del presidencialismo, parlamentarismo, etcétera. En los años 60, un politólogo francés, socialista, congresista, miembro del Parlamento Europeo, también del Partido Socialista Europeo, Maurice Duverger, escribió una cosa que es una ley de oro que todo el mundo sabe, y los que han estudiado políticas públicas lo han visto en la clase número 1. Él decía en los 60 que si usted tiene un sistema presidencialista, usted tiene que tener un sistema de elección parlamentario uninominal. ¿Por qué? Porque esa es la forma en que usted asegura al presidente de la República tener mayoría en el Congreso. Si usted tiene un sistema parlamentario, lo que usted tiene que hacer es tener un sistema de elección de parlamentarios proporcional. Y de esa manera se van formando coaliciones y forman gobierno, y eso también le da estabilidad al sistema. A él le importaba mucho que hubiese estabilidad y que al mismo tiempo el gobierno siempre tuviese mayoría en el Congreso. Y él dice expresamente, el peor sistema posible es un sistema presidencialista con una elección parlamentaria proporcional. Porque eso significa que por la dispersión de fuerzas, el presidente nunca, sea el color que sea, nunca va a tener mayoría en el Parlamento. Eso va a generar lo que los griegos llaman un gridlock, es decir, una especie de candado que impide que se avance. Eso genera frustración en las personas. Y por lo tanto puede llevar a un descontento social, algo que estamos más o menos viviendo en Chile. Entonces, nosotros tenemos el desafío en el Congreso, o si es que se aprueba el sí en abril, de definir un sistema. O nos vamos a un sistema parlamentario, que es lo que propone Natalia, con un sistema proporcional, o mantenemos un sistema presidencial con un sistema uninominal o algo que se le parezca, de tal modo asegurar mayoría. Pero mantener el sistema actual como está es un sistema que no permite a los gobiernos avanzar. Que cada cosa que quieran aprobar es una lucha brutal en el Congreso porque tiene minoría, y por lo tanto la sensación que se genera en la población es que los políticos están para pelear y para ponerse palitos en la bicicleta, y no para llegar a acuerdos o para legislar y avanzar. Y creo que esa norma, eso es lo que la gente explicó, tiene 60 años de antigüedad y que todo el mundo sabe que existe, las leyes famosas de Maurice Duverger, en Chile han sido completamente ignoradas. ¿Te das cuenta que
Guillermo dijo exactamente lo mismo que yo. Es que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dijiste. Pero aparte, eso tiene un nombre. No, pero aparte hay otra cosa. Es que yo en esa parte estaba completamente los dos amarillos y se vendió. No, se vendió. Lo que pasa es que, ojo, hay que ver otra cosa que lo que dice Jaime. Porque dice que nosotros estamos muy descalificados todos, pero cuando uno ve la encuesta, más del 70% quiere que nosotros lleguemos a acuerdo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la gente está aburrida de vernos pelear y que al final sea todo no o sí algunas cosas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y yo llamo a todos. Al final, yo creo que de todos los lados de repente nos ponemos en las trincheras y decir, al final, sobre todo en todas las reformas que se vienen, en las que estamos trabajando, que tenemos que llegar a acuerdo, aunque nos duela, cada uno va a tener que ceder algo, pero de repente hay trincheras que dicen, no. El problema de esos acuerdos, que claro, uno puede decir, hay que llegar a acuerdos, pero llegar a acuerdos tampoco es un fin en sí mismo, porque esos acuerdos tienen que ser en función de si al final, que sean representativos también, porque como dice el gobierno, vamos a llegar a acuerdos. Dice, miren, tengo este proyecto, ustedes quieren cambiar la AFP, nosotros no. Bueno, esto no cambia nada la AFP, pero arregle unas luquitas por aquí, unas luquitas por allá. Si no votan conmigo, entonces, ¿por qué no queremos llegar a acuerdos? Pero es evidente. No, yo creo que se ha abierto bastante en ese tema el gobierno. Se ha abierto parcialmente en entender que solo con capitalización individual el sistema no se autofinancia. Es que se ha abierto el Frente Amplio, ya que reconoce que el gobierno se ha abierto parcialmente. En eso se ha abierto. En lo que no, nosotros nos hemos abierto un montón de materia. Yo misma fui parte de la comisión de infancia que estuvo al principio del gobierno. Hablando de pensiones, para la gente quiere hoy día ya el tema primordial de la gente es las pensiones. Nosotros no hemos abierto. El maximalismo del Frente Amplio hace que voten todos. No es el maximalismo, lo que pasa es que para nosotros esto es como, hay cosas en las que uno puede transar y hay cosas en las que no. Cuando en el fondo lo que se te está proponiendo no es ni un milímetro, no le toca ni un pelito aquello que nosotros queremos reformar por completo, que son el modelo de las AFP, que tiene que ver con la capitalización individual, y no solamente con eso, sino también con las reglas que tienen de administración. Sigues hablando de lo que el gobierno no se ha abierto. Pero por eso estoy diciendo que para nosotros es muy difícil avanzar en un modelo que sigue en el fondo estableciendo un sistema, pero déjame contestar. No, porque sigues hablando de lo que el gobierno no se ha abierto. Pero no te voy a dar la respuesta que tú quieres, Guillermo, te voy a responder lo que yo quiero. Sí, pero para eso me tienes que dejar terminar. Pero ojalá en la respuesta incluya... Ojalá la respuesta incluya lo que tú quieres escuchar, que no te voy a decir. Mucha gente quiere saber que se ha abierto el Frente Amplio. Nosotros nos hemos abierto, por ejemplo, a propósito de pensiones, tenemos una mesa de donde se ha trabajado de toda la oposición, y no solamente el Frente Amplio, sino está incluso la Democracia Cristiana, y se hizo una propuesta al principio, que era separar el proyecto, cosa que después del estallido el gobierno tuvo que hacer. Y por otro lado también, en cuanto a no modificar el modelo, en relación a que este 6% adicional sea 100% al ahorro colectivo. Eso es una posición común que logramos dentro de la oposición. Ya, pero no se han abierto a nada, pues. Pero espérate, está muy entretenido. Se han abierto la gente quiere al revés, quiere que sea personal. Hacemos una pequeña pausa y volvemos. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha. Ya sea que estés planificando una reunión o una capacitación, Nogales Hotel and Convention Center cuenta con todo lo necesario para que tu evento sea un rotundo éxito. Amplios y luminosos salones, servicios de alimentos y bebidas a tu medida, Wi-Fi gratuito y estacionamiento cubierto ubicado en un exclusivo sector residencial dentro de la comuna de Providencia. Solicita tu cotización al mail eventos@hotelnogales.cl o directamente en nuestra web, y nuestros ejecutivos comerciales le entregarán el mejor asesoramiento. www.hotelnogales.cl. Asegura tu diversión jugando en equipo, descubriendo la naturaleza, chapoteando en la piscina, practicando bowling con amigos y convirtiéndonos en artistas. Además, podrás experimentar la magia de la ciencia. Ven a ser amigos, cantar, reír, competir, cocinar y mucho más. Todos son bienvenidos. Más información e inscripciones, clubprovidencia.cl. Club Providencia, encontrándonos en familia. Cuando el mercado adquiere un grado de complejidad muy grande, las industrias
tienden a fusionarse para después conquistar mercados afuera, por ejemplo lo que uno ve en Argentina, en Perú, en Colombia. ¿Crees tú que eso es estructural o hay una manera de articular la libre competencia que sea compatible con empresas muy grandes que puedan colonizar mercados extranjeros, por ejemplo? Lo que pasa es que son empresas familiares en general, y las empresas familiares donde hay un patriarca, los incentivos que tienen dentro son escalar, casarse o vincularse con el grupo familiar que controla, que es muy típico, ¿no? Gerentes que se casan con el hijo, con la hija del dueño de la empresa, ¿verdad? Se topan, y esos incentivos dentro de la clase empresarial son muy nocivos. Entonces, más que tener sanciones duras, lo que tú tienes que tener es una cultura dentro de la elite distinta. O sea, la clase de ética, decís tú, vamos a aumentarla. Pero pueden pasar muchos años. Pero la mejor clase de ética para estos gallos ha sido el 18 de octubre, digamos. O sea, yo creo que si se sigue creyendo que en Chile la gente es lesa, esto va a seguir empeorando. ¿Y qué es lo que yo creo que va a pasar? Porque viene la inflación, esto se va a poner muy caro en Chile, se los aviso al CEO, y marzo va a ser durísimo. Soy el gran Roca Balbuena, querido y odiado por muchos. Escuchémonos, amables amarillos, en ¿Qué es qué? De lunes a viernes desde las 16:30 horas. La clave me escucha. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Está junto a nosotros Marley Coffee, un café de 100% orgánico con 6 diferentes variedades para disfrutar donde tú quieras. Encuéntralo en supermercados, minimarkets y cafeterías del país. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Estamos en un muy entretenido panel parlamentario. Natalia Castillo, Jaime Mulet, Karen Luc y Guillermo Ramírez. Ya. Jaime. Yo a propósito de la discusión y de Guillermo, yo no comparto sus apreciaciones a propósito de las interpelaciones, las acusaciones constitucionales, que él dice que es una pérdida de tiempo. A mí me tocó interpelar al ministro de Hacienda y creo que fue importante para mí interpelarlo y no escuchar las respuestas o los silencios o los sí o los no del ministro. Uno se va formando una idea de lo que viene y me quedó bastante claro, digamos, en ello. Y bueno, hubo otras interpelaciones y van a haber otras. Yo creo que no hay que tenerle miedo a esa discusión. Yo creo que la derecha siempre habla mucho, lleguemos a acuerdos, pero siempre son los acuerdos que le convienen a ellos, digamos. Nunca están de acuerdo en los acuerdos que no le convienen. ¿Qué concesiones ha hecho? Hemos hecho muchas concesiones. De hecho, las concesiones que hicieron los partidos desde los años 90 es lo que tienen al país como está. Así como privatizaron, podría haber habido una respuesta del gobierno democrático haber revisado las privatizaciones. No se revisó ninguna. Esa fue una concesión. Eso, perdona, estaba en el programa de gobierno. Estaba en el gobierno de Elwin y no lo hicieron. Esa fue una de las principales concesiones y se quedaron con empresas. Tú sabes esa historia. Está documentada. Hay un informe de la Cámara que ni siquiera, yo no era parlamentario, ni siquiera, pero ahí está, ni siquiera fue a la sala. ¿Cómo arreglaron Mercurio? ¿Cómo arreglaron otros medios de comunicación? Y bueno, y cada una de las privatizaciones, cómo se hicieron dueños del país. Uno de los problemas que tenemos hoy día, Guillermo, es esa gran diferencia de ingresos que hay, que entre otras cosas lo causó ese verdadero asalto que hicieron del Estado. Grupos económicos, personas que tenían una posición privilegiada, que eran los administradores, y ahí está toda la historia detallada en el libro de la María Olivia Monkever, en el informe de la Cámara de Diputados que está escondido y que nunca, no sé por qué lo llevaron a la sala. Yo lo busqué en alguna oportunidad hace varios años atrás. Entonces, ¿y tú dices que no hemos hecho concesiones? Entonces, no, yo estoy hablando del rol opositor. Si ustedes eran gobierno, ustedes empujaron ese tipo de cosas. Hoy día, no. Sí, eso no. Eso fue parte, obviamente, de malas decisiones que se tomaron. Perdón, con mayoría. Fue parte de malas decisiones que se tomaron. Pero no le echen la culpa al empedrado, si usted era gobierno y tenía mayoría en el Congreso. Son decisiones que se tomaron, concesiones que se hicieron por distintas razones. No, por temor. Te estoy diciendo, son concesiones. Siempre han tenido mayoría. Jaime, háganse cargo, si echarle la culpa. No, pues no estoy. Yo te estoy diciendo. Yo aquí tomo como cabrita. Yo también, sí. Yo tampoco estaba, pero al final. Al plebiscito del 88 tenía 8 años. Concesiones, yo te estoy diciendo las concesiones que se hicieron. Yo no las hice, pero se hicieron al principio la recuperación de la democracia y que son causa de los problemas que tenemos hoy día. Una concentración brutal del ingreso. Pero nunca lo cambiaron en 30 años. No la cambiaron, pues yo no estoy defendiendo a ellos. En esa época. Pero por eso las concesiones que hizo el PPD, la democracia cristiana, mucho, yo fui parte de eso algunos años. Pero es lo mismo que la que hice ahora, no viene de ahora por el gobierno del presidente Piñera, viene por 30 años que fueron todo el sistema justo y no se han cambiado. Entonces no diga. Que ahora ustedes traen como casi la bolita mágica que lo van a arreglar todo y no es así. Mira, si no hay varitas mágicas. ¿Por qué no lo hicieron en 30 años? Ahora lo vamos a hacer en un mes. Debe haber justicia social.
Debe haber una redistribución del ingreso en este país que es terriblemente injusta, la peor de la OECD, salvo México. 20% carga tributaria, concentración del ingreso, el 1%, 33% concentración. Bueno, hagamos las cosas en serio. ¿Y la reforma previsional cuánto recauda? 0,7, si es que se dan los presupuestos dados por el ministro de Hacienda, que no me los contestó tampoco. Seriamente impugnado por el señor Jorrat y otros señores que no son activistas políticos. Fue director de Servicio de Impuestos Internos. 0,7 van a recaudar en una situación donde se requiere mucho más para poder buscar, pero siempre dicen, no, pongámonos de acuerdo. No, yo no estoy de acuerdo en eso. Yo no estoy de acuerdo en esta reforma. Nos quedamos cada uno en los trincheros y no vamos a hacer nada. Tradicional más drástica. Esa postura, Jaime, sí, pero por esa postura si no nos vamos a trincherar. Cada uno de sus lados no vamos a llegar a nada. Mira, si uno defiende sus posturas no pasa nada. Podrá ganar o podrá perder. Háganse cargo de ganar o de perder. Jaime, lo que pasa es que ¿propusieron como reforma tributaria qué? Jaime, yo pregunto ¿propusieron la reforma tributaria de qué? De disminuir el impuesto hace 4 meses, $800 millones a las empresas. Esa fue la reforma tributaria. Jaime, varias cosas. Es que tocaste muchos temas, pero un tema de fondo nomás. Yo pregunto en qué han cedido ustedes para poder llegar a acuerdos y tú me sales con política de hace 30 años. ¿En serio? ¿Esa es tu respuesta? No, esa es lo encuentro increíble. Además, de hace 30 años, Jaime, y de hace 30 años cuando ustedes eran gobierno y tenían mayoría en el Congreso y nos echan la culpa a nosotros. El veto de la Constitución y las mayorías mayoritarias están desde el principio. Está bien, Jaime. Es parte de lo que ustedes metieron ahora en la reforma, en la posibilidad de reformarlo ahora. Ustedes ganaron todas y cada una de las elecciones durante 20 años, gozaron de una popularidad inmensa. Pero tenía mayoría en el Parlamento. Gozaron de una popularidad inmensa administrando un modelo de nosotros que sepamos negociar. Pero escuchémonos porque bueno, está bien, sí. Lo que yo estoy tratando de decir es que cuando tú no tienes respuestas satisfactorias por lo que están haciendo hoy día, obvio que tenés que irte para 30 años atrás para tratar de justificar lo que están haciendo o no están haciendo hoy día. A mí me parece, Jaime, yo no te interrumpí. Hace 4 meses estabais con otra cosa. Jaime, yo no te interrumpí. Entonces, no, pues yo sé que es complejo. Tú no lo tratas con tanta liviandad. Si no lo trato con liviandad, lo que pasa es que el gobierno presentó una reforma tributaria, una reforma a las pensiones, una reforma, el tema de la vacuna universal, y un montón de cosas, y en el Congreso simplemente ninguna de esos proyectos avanzaba porque ustedes se oponían. Y cuando uno lo saca al pizarrón y les dice, oye, ¿por qué se oponen? No, es que hace 30 años, no me parece una respuesta correcta. Bueno, está bien. Pero a mí no me satisface esa respuesta para nada. Te lo puedo decir, de cada uno de esos te puedo dar los argumentos actuales. Está bien. Mira, hoy día, por ejemplo, tenemos una discusión y estamos evadiendo el tema de fondo sobre el tema de pensiones. El gobierno presentó el viernes las indicaciones para una reforma al sistema de pensiones y de lo que yo he escuchado de la oposición son básicamente consignas y no han logrado explicar la bondad de lo que están proponiendo. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el nudo más importante? El nudo más importante es qué vamos a hacer con el 6% de cotización adicional. Yo, en mi mundo ideal, habría llevado el 6% a las cuentas individuales. Probablemente ustedes, en su mundo ideal, llevarían el 6% a reparto. Y yo pregunto, ¿por qué llevar el 6% a reparto, lo cual significa hacer solidaridad con los trabajadores y la clase media? En vez de mejorar las pensiones con impuestos generales que los pagan en Chile los más ricos, porque aquí los que tienen más pagan más. ¿Ustedes creen que algún dueño de empresa, sea grande, mediana o pequeña, tiene contrato de trabajo y tiene que imponer el 16%? ¿Ustedes de verdad creen que al final los que van a pagar esa mejora en las pensiones hoy día van a ser los más ricos? O sea, la propuesta de la oposición, usted que me está oyendo dueña de casa en su casa, o el que va en el auto, o el que está en el transporte público a través de un celular, yo le quiero decir, en la propuesta de la oposición, parte de su ahorro va a ir a un reparto, pero su jefe o el dueño de la empresa que usted trabaja, sea grande, chica o mediana, no va a poner ni uno a ese reparto. Y lo que nosotros estamos proponiendo es que todo su ahorro vaya a su cuenta individual y que las pensiones mejoren con impuestos generales de la nación. Y ese ahorro que va a su cuenta individual va a permitir que sus hijos puedan heredar ese ahorro, el 3% de reparto no se hereda, que el proyecto establece que si usted el día de mañana se enferma gravemente y los médicos lo acreditan, usted puede sacar su plata cuando esté jubilado completa, ese 3% no lo va a poder sacar, y que ese porcentaje adicional a su cuenta individual va a mejorar su pensión autofinanciada. Entonces, a mí, por ejemplo, nadie en ningún debate, que he participado en varios, nadie de izquierda me ha sabido decir por qué prefieren financiar la mejora en las pensiones cargándole la mano a la clase media y a los trabajadores y no a través de impuestos generales que los pagan los más ricos. Yo, en primer lugar, respecto a tu última afirmación, no la comparto en nada. Aquí los impuestos generales no lo pagan los más ricos. La carga tributaria, estamos de acuerdo, es el 20%. Los pobres pagan el 20% de cada cosa, el IVA. Entonces, la carga tributaria de una persona pobre es igual a la media de todo el resto del país.
Entonces, nada que aquí que los ricos pagan más impuestos, eso no es efectivo. Eso es verdad. Los pobres pagan el 20% de IVA. Eso de IVA, pero el IVA representa... Es mucho en Chile, deberíamos bajarlo. Es un sistema muy regresivo el sistema el 44% de la carga tributaria es del IVA de los impuestos. Así es, eso es el 44%. Falta el 56%, falta el 56% que lo paga la gente mayor de ingresos. ¿Sabes cuál es el problema? Parto por eso. Eso no es efectivo lo que tú dices, que los pobres. Pero si es matemática, el 56% lo pagan solamente los ricos. Los pobres, y es mucho, aportan con el IVA, que es mucho. Los que están opuestos a los impuestos a los súper ricos. Es la carga, el peso. La persona que gana 301.000 pesos paga el 20% de impuesto. A ver, el 1% más rico de Chile, ¿qué porcentaje de la recaudación fiscal paga? No tengo claro. ¿El 20%? No sé, digamos. Pero el 1% la carga de Chile paga mucho menos que eso. ¿El 20%? Mucho menos que eso. De la recaudación total. Las empresas más grandes con los más ricos. Es que el IVA es el 45%. Es que tú tienes ahí una diferencia brutal que tiene que pasarse por un colador que es el colador de planteándote la siguiente manera. Voy a buscar esa cifra, importante. ¿Cuánto pagan efectivamente las personas ricas del país? ¿Cuánto pagan efectivamente las personas ricas del país? Y tú tú puedes sentar a 4 o 5 directores de impuestos internos acá y te van a decir, mira, casi nada. No, ya, pero Fernando, bueno. ¿Qué crees que te diga? Casi nada. Tú tienes todos los mecanismos que se han creado de elusión legal y de evasión para que no pagues impuestos. Ya, pero eso se arregla arreglando el sistema tributario. No se arregla cargándole a la clase media el deber de mejorar las pensiones. Bueno, pero es que arreglando el sistema tributario, entre otras cosas, significa que significa de que tienes que aumentar y garantizar que las personas que tienen esas condiciones paguen los impuestos. Obvio, pues en eso estamos todos de acuerdo. Pero hay pocas cosas en las que estamos todos de acuerdo. Veamos bien cómo se tapan esos hoyos. Tenemos la carga tributaria. Y que la clase media al final siempre es la que más perjudicada Ahora, es. Tú dices otra cosa y yo termino el tiro. Yo entiendo que no quiero hablar tanto, pero tú dices además que los ahorros previsionales son de los trabajadores que cotizan. Cortito, Jaime. Ese es otro cuento, digamos, porque no son de los trabajadores. Son para los trabajadores, para si es que mueren, los heredan efectivamente sus deudos, digamos, pero no pueden sacar un peso, porque es una capitalización individual. Por eso no son de ellos. Son de ellos para pensiones. Son de ellos o no son de ellos. Pregúntale a la profesora que se está muriendo, pregúntale a todos los que trataron de recuperar plata. Si son de ellos o no son de ellos. ¿Y tu propuesta cómo arregla eso? No, yo soy partidario de un sistema de reparto y no tengo problema. ¿Y ahí van a ser de los trabajadores en el fondo? No. Ya, pues completo. Entonces no arreglas la crítica que estás haciendo. No, por eso yo soy partidario de un sistema de reparto. Lo planteamos en el mes de agosto, tenemos una propuesta. ¿Pero por qué te ríes? No, porque haces una crítica y luego propones algo que no arregla lo que estás criticando. Un sistema, ¿sabes qué? Que propone la OIT. Un sistema donde aportan los empleadores, los trabajadores, el Estado. Lo que está haciendo exactamente. La reforma actual. Eso es lo que nosotros, pero la reforma actual son puntos porcentuales que se deben. No es el sistema completo. Y tampoco busque expropiar fondos, etcétera. No, yo veo que acá, más allá de los impuestos, yo creo que al final, desgraciadamente, la única que siempre sale perjudicada es la clase media. Y acá es la que siempre paga todos sus impuestos, hace todo y al final tiene cero beneficio. Porque todos los beneficios que para el sueldo mínimo, todo, al final no le llega nada, beneficio, nada, ni bono, ni nada. Entonces yo creo que también hay que pensar mucho cuando hacemos el tema de los impuestos, ver la clase media, que está cansada de pagar siempre todo y no recibe beneficios. ¿Sabes cuál es el problema? Yo creo porque estaba escuchando mientras ustedes tenían ahí su late entre Guillermo y Jaime. ¿Su qué? Era como un late entre ustedes dos. Sí, yo estaba aquí calladita, escuchando. Yo creo que el problema es que, por ejemplo, cuando Guillermo dice, lo que pasa es que lo que propone la izquierda, como él lo caricaturiza, como si la propuesta del reparto fuera una propuesta de izquierda, una cosa muy revolucionaria, muy chavista, que no es el caso, no soluciona el problema de que la gente siente que sus ahorros no son de ellos. El tema es que, para lo menos para mí, yo creo que el paradigma de las pensiones no tiene que estar en propiedad, no propiedad, sino que el paradigma de las pensiones tiene que ser si es que Chile efectivamente tiene un sistema de seguridad social, que es
lo que son las pensiones en definitiva, porque lo que tenemos hoy día es un sistema de capitalización individual que basa su modelo en la propiedad, por un lado, y por otro lado, en la inyección de recursos al mercado de capitales. Si seamos honestos, si el sistema de la AFP no se inventó para darle seguridad social a la gente, sino para inyectar recursos frescos al mercado de capital y reactivar la economía. Así lo reconocen los propios creadores de este modelo de AFP. Entonces, hoy día está claro que ese modelo colapsó y lo que tenemos que pensar, como tienen la mayoría de los países desarrollados, es tener un sistema de seguridad social. A mí me gusta un sistema donde tenga una componente importante de solidaridad mediante el reparto y donde también los trabajadores y trabajadoras puedan tener la posibilidad de acuerdo a sus propios ingresos, poder tener un segundo nivel, digamos, de pensión donde puedan ejercer un ahorro privado, digamos, y propio. Eso al menos es lo que nosotros estamos promoviendo. La propuesta que tiene el gobierno no avanza ni siquiera 1 milímetro en un sistema que sea más solidario, sino que sigue teniendo la lógica de la capitalización individual, ya no en un 10, sino que en un 13%, y incorporando una componente chiquitita de reparto que es de este 3% que sería de cargo del empleador. Lo que yo creo es que debiésemos avanzar en un modelo que definitivamente asegure, que sea de seguridad social, donde exista una especie de, no sé cómo decirlo, que sea una compensación entre quienes ganan más con quienes ganan menos. Porque también el que gana 500 lucas, que tú le dices, te van a sacar tu plata, obviamente dice no, porque a él le cuesta ese 10% de descuento mensual. Lo que no le dicen a esa persona es que el que gana 5 millones de pesos, el que gana 10 millones de pesos, va a subsidiar las pensiones de los más pobres. No es cierto. Que es, ¿cómo que no es cierto? No es cierto. Es cierto, si eso es. Los que ganan 10 millones de pesos que ya no tienen contrato de trabajo. Ah, y los que tienen 10 millones de pesos además eluden, como el propio presidente, a cotizar en las AFP. Y ahora, no sé si lo va a hacer ahora que está obligado. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando del modelo de las AFP que lo que hace es generar. Para ahí, porque verdad estáis demostrando cierta ignorancia del tema. No estoy demostrando. Bueno, ahora te voy a mostrar, dale, termina. Ya. Porque eres ignorante. Que me interrumpiste. Vamos a ver que me está tratando de ignorante ahora que se No, pero es que no es verdad lo que dijiste. ¿Qué no es verdad? Dime que no es verdad. ¿No es verdad que el presidente no cotiza en la AFP? Pero si no es obligación cotizar para nadie. ¿Cómo que no va a ser obligación? Salvo que tengas contrato. Óyeme, Natalia. No griten porque si no. Si tú eres independiente. Lo terminamos aquí. Si tú eres independiente. ¿Se dan cuenta ustedes que el 3% no está tan equivocado? Lo que pasa es que Guillermo está tratándonos como estúpidos, porque ¿cómo tú le dices a la gente que te está escuchando que no es obligación cotizar el FP? Todos los trabajadores dependientes trabajan mediante y se les descuenta por ley, y los independientes que boletean, el año pasado aprobamos una ley de tu gobierno para obligarlos también a que se les retenga mediante los que no tienen contrato, son personas que trabajan hoy día en un mercado informal. No es que tengan el beneficio del derecho de no cotizar, sino que es el dueño de un restaurante que tiene 5 trabajadores, ¿a quién le boletea o con quién tiene contrato? Natalia, el dueño de una pyme de 5 trabajadores, ¿con quién tiene contrato o a quién le boletea? ¿Cómo? ¿Con quién trabaja? ¿Con quién le boletea? El dueño de una pyme, que son miles de personas en Chile. Él cotiza mediante su... O sea, él tiene... ¿Está obligado o no? No está obligado por ley, pero tampoco tiene sistema de seguridad social, por lo tanto, Natalia, entonces tú estás haciendo... Es una obligación de todas maneras. No es una obligación. Es una obligación. No es una obligación. El dueño de una empresa, sea grande, mediana o pequeña, no tiene contrato de trabajo, no le boletea a nadie, y él lo que hace porque no tiene derecho a seguridad. Él lo que hace es ahorrar, algunos de ellos lo que hacen es ahorrar en la AFP o en otro instrumento para el futuro, pero ellos no tienen ninguna obligación de cotizar. Entonces, tú lo que estás haciendo, tú hablas de solidaridad. Y lo que yo te estoy diciendo es que tú haces solidaridad con la plata de los trabajadores que son de clase media y los más pobres, para mejorar las pensiones de quienes tienen menos. Mi propuesta es que esos trabajadores de clase media y más pobres, todo su ahorro se lo lleven ellos para mejorar sus pensiones y mejoremos las pensiones por impuestos generales, porque los más ricos sí pagan impuestos. Cuando tú tienes un sistema de seguridad social, todas las personas por obligación pagan ese seguro social. Lo que hoy día... ¿A través de impuestos puede ser? Sí. Puede ser a través de impuestos, pero también puede ser mediante el pago del seguro social. Que no pagan todos, ahí los ricos no pagan, Natalia. Estoy diciendo que cuando tú tienes un sistema de seguridad social, sí puedes establecer la obligación. En ningún país del mundo los dueños de empresas pagan. Pero ellos tienen su problema resuelto.
resuelto. No, ¿qué país lo tiene resuelto? No, te estoy diciendo que ellos, los más ricos, tienen su problema resuelto. Si un más rico. Entonces, ¿aceptas que estás haciendo solidaridad con la clase media y los más pobres? No acepto eso. Pero si los más ricos no ponen ni uno. Pero si los más ricos aportan. Este punto que van al reparto, los más ricos no ponen ni uno. Es que eso es una falacia, porque los más ricos, la forma en que tienen de aportar, puede que no coticen, es mediante impuestos generales que hoy día en Chile. Entonces mejoremos las pensiones con impuestos y no sacándole plata a los trabajadores. No, porque tus conclusiones son a partir de un argumento muy mañoso. No es mañoso. La plata la vas a sacar del trabajador que gana 500 lucas, le vas a quitar 3 puntos de su cotización para un fondo, pero a los ricos o a los dueños de empresas no le vas a quitar ni uno. No, porque los sistemas de reparto son generalmente además tripartitos, que tienen 3 tipos de aporte. Uno, el aporte del Estado. Que no está en este caso, porque el aporte del Estado es mediante impuestos. Pero este hombre no deja argumentar. Pero, ¿cuál va a ser el aporte del Estado en este sistema? ¿En cuál? En el sistema que ustedes proponen, en que 3% sea reparto. No, yo no he hablado ni de porcentaje. 6% usted lo quiere de reparto. No. ¿Ahí el Estado dónde se está poniendo? No, nosotros lo que estamos diciendo es. ¿Cómo lo pagan los trabajadores? Oye. Ya, dale. Perdón. En el sistema de reparto, el sistema solidario, pues son 3 ítems. Por eso se habla de sistema de reparto, que es tripartito, donde tiene aporte del Estado, que ese es el aporte indirecto que hacen las personas que más pagan, aporte del empleador y también aporte del trabajador. Ese es el sistema de reparto, con estas 3 componentes. Por lo tanto, todos, de alguna manera, directa o indirectamente, aportan en este sistema de seguridad social. Sí. Eso es lo que tú me estás proponiendo. No, mentira. Lo que tú me estás proponiendo es que si bien hay un aporte tripartito en el caso del gobierno ahora, mediante pilar solidario, mediante también aporte individual y mediante el empleador, es en un modelo de AFP que es de capitalización individual principalmente, y donde además son las AFPs quienes tienen las reglas de administración a su favor y donde las ganancias. Pero si eso es lo que se está hablando. Yo estoy hablando del ahorro individual, efectivamente. A mí la AFP me da lo mismo. Abrámoslo para que todos puedan administrar fondos y así le echamos a perder hay un avance bastante grande. Si que a ti las AFP te dan lo mismo. Terminemos con las AFP. Metámosle más competencia y que el más mejor. Es competencia, si todos sabemos. Métele compañías de seguro, métele cooperativas, métele todo. Pero déjame llegar. Queda poco tiempo y quizás los demás también quieren opinar. Sí. A uno se le olvida, y la verdad es que a veces no es conveniente recordarlo, que las AFP existen exclusivamente por una razón, que no es, y la razón histórica era porque, y tiene razón en eso la Natalia, la razón histórica era porque durante la dictadura había una baja de inversión muy fuerte y se creó un sistema que dijo, bueno, la forma de generar inversión va a ser con en esa época el 10% de el porcentaje de los trabajadores que van a ir a estas administradoras, y las administradoras van con cuenta a un futuro esplendor, van a entregar pensiones dependiendo de la acumulación de estos fondos ahí, como ellos lo administren, pero lo más importante de todo en ese momento no tenía nada que ver con pensiones, tenía que ver con cómo se financiaban las grandes empresas chilenas que estaban descapitalizadas porque no había platas que llegaran por la dictadura. Y eso crea 2 metas y 2 amores, llámala tú. El de crear las pensiones a futuro y el de financiar el sistema económico que estaba descapitalizado. Y lo que en términos reales pasa con las AFP es que el sistema de capitalización a las empresas que estaban descapitalizadas y que ha continuado hasta ahora ha funcionado extraordinario. Y el sistema de las pensiones no ha funcionado para nada. Y por lo tanto la pregunta es, ¿por qué seguimos diciendo de que esto fue creado para que dieran pensiones? No fue creado para que dieran pensiones, fue creado para capitalizar empresas que no recibían plata extranjera porque la dictadura de alguna manera era mirada mal y se decidió ahí por una genialidad de Pepe Piñera la forma de hacerlo. Y tú lo ves hoy día en el resultado. Tú ves el resultado de capitalización y es estupendo, y por eso tienen unas utilidades gigantescas. Y tú ves el resultado de pensiones y es pésimo. Entonces, no nos engañemos con los nombres de las cosas. Las AFP son aportes que capitalizan inversión privada
chilena y extranjera, porque ahora pueden también invertir afuera. Pero no son seguridad social. Ahora, Jaime, pero yo no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Yo estoy plenamente de acuerdo con lo que dice Fernando, digamos, ahí me ahorra una buena parte. Mira, dentro de una propuesta previsional yo creo en la seguridad social más que en la capitalización individual, de manera que parto desde ahí. Y creo que el aporte lo tienen que hacer los trabajadores, ¿cierto?, con su cotización, los empleadores, los empresarios con la cotización. La OIT plantea cotizaciones iguales de la misma proporción entre trabajadores y empleadores. Hay quienes plantean derechamente eso, un 7,5 y un 7,5, vienen en el largo plazo, digamos, habría que plantearlo de esa manera, a lo mejor aquí en Chile también. Entonces ahí cotizan los trabajadores, los empleadores y obviamente el Estado a través de la recaudación de impuestos tiene que también colocar en el sistema previsional, pero de seguridad social. Yo no creo en la capitalización individual, creo que sí los trabajadores tienen obviamente que establecer su porcentaje de cotización y entre más coticen, entre más aporten, deben tener una pensión más elevada. Hay sistemas en Europa donde eso se hace a través de cuentas nocionales, de una manera que, no obstante, los recursos no quedan, ¿cierto?, en una cuenta individual que tampoco la puede usar nunca el trabajador, salvo a seguridad social, sino que quedan en cuentas nocionales desde el punto de vista de noción, acumulan puntos, entre más aportan, tienen derecho a una jubilación más elevada. Y esto no son palabras locas ni enfermizas, sino que son sistemas previsionales de algunos países de Europa que funcionan bastante bien y que tienen hartos problemas y desafíos como todo el mundo. Entonces aquí, eso por una parte. En segundo lugar, el sistema FP fracasó absolutamente desde el punto de vista de la previsión social, desde el punto de vista de la jubilación. Y eso ya es indesmentible. Hay que partir de la base que solo cerca del 50% cotiza. O sea, ya un 50% de los chilenos que trabajan queda afuera. El 50% entra a cotizar alguna vez. Hay que juntar 30 años, 40 años, ya son mucho menos, de manera que quedan afuera las dueñas de casa, los trabajadores independientes, que tú recién recordabas, los taxistas, los colectiveros, los pescadores, porque nunca tienen plata para ir a cotizar, no van a dejar 40, 50 mil pesos de los 400, 500 que tienen en el mes para ir a cotizar, porque ese es el verdadero problema. Trabajan. Ese y esos señores trabajan, esos señores pagan impuestos, esos señores no merecen una pensión asistencial, esos señores merecen que el Estado les retribuya con una pensión ciudadana, con un derecho. Pero en un sistema de reparto tampoco recibirían pensión. Nosotros, no, por eso que hay que transformar el sistema entero. Entonces, yo creo que el sistema de pensión es un sistema fracasado. Ahora, lo interesante de la propuesta del gobierno es que por primera vez un gobierno de derecha se abre y hoy día establece que el 3%... ¿Les costó 3 meses de protesta? Sí, pues. Claro, que es un mínimo, a mi juicio, vaya a solidaridad. Y creo que eso hay que reconocer que se abrió. Ahora, pero mi propuesta, o lo que yo creo, es que el sistema tiene que ser 100% de reparto. Y no es que yo sea marxista, leninista, ni estatista, no. Yo creo en la seguridad social. Creo que los trabajadores tienen derecho a una jubilación digna y creo que a eso hay que aportar los trabajadores, los empresarios y el Estado. Nos quedan solamente 2 minutos. La Karen y un segundo. Yo creo que acá hay otro tema que no se ha tocado y que también en algún minuto vamos a tener que hablarlo, que es la edad de jubilación. Yo creo que ese es otro gran tema que nos vamos a tener que poner luego de acuerdo, porque pasan los años y seguimos viviendo más, la gente empieza a trabajar también más tarde, hay que ver todo ese tema, que cómo lo vamos a hacer para empezar a subir las edades de jubilación. No, yo reconozco que ese es un tema, pero creo que ese tema, lo más probable, como pasó en varios países que lo han tratado de poner, es una pelea, pero a muerte. Hay países que lo han hecho, Bélgica lo hizo, Francia lo hizo. Una de las alternativas es que cuando no puede ser ahora ya la gente que va a utilizar, puede ser que cuando uno nazca pero sepa. ¿Sabes cuál es el problema, Karen? El problema es el siguiente, en ese tema, que yo alguna vez escribí un artículo sobre el tema de la edad de jubilación, porque básicamente derivaba yo ese tema de lo que estaban registrando los censos en Chile. De que el año 1980 tú tenías la edad promedio chilena de 25 años y por lo tanto tú podías decir con todo desparpajo de que Chile era un país joven. Para ya el año 92, el censo del 92, ya casi estabas llegando a 30 años. Y ahora en el censo que se hizo con todas las reparaciones y cuando salga la edad promedio probablemente va a ser mayor. Y lo que te ha compensado eso ha sido la llegada de la inmigración. Así es. Sin inmigración estaríamos yendo a los 50 años. Estaríamos cerca. Por lo tanto, tú tienes hoy día una mayoría de chilenos que son mayores de 35 años de edad. Y por lo tanto, a esas personas
que van a recibir todo el impacto de su previsión y van a recibir todo el impacto de las situaciones médicas, la pregunta es, ¿bajo qué condiciones te estarían dispuestos ellos a aceptar que por ejemplo, les obligues a mantener 5 años más de imposiciones si es que lo que estás entregando en términos de pensiones es esto? Y esa es una pelea que se ha dado en todos los países que han tratado de aumentar la edad de jubilación. ¿Para qué? Ahora, ellos lo cotizan con la realidad de ellos, y muchos de ellos dicen, oye, ¿sabéis que vale la pena? Los belgas dijeron, oye, tenemos una súper buena cuestión. Los suecos dijeron, tenemos una súper buena pensión, por lo tanto no tenemos ni un miedo a aumentar 5 años. Pero acá, tú le vas a decir a una persona que está ganando, o que su papá o su abuelo está ganando 140 lucas, 140 lucas después de haber trabajado 30 años, le voy a decir que, oye, a ti se te va a mejorar si es que estás 5 años más imponiendo. No tienes ni una habilidad. De hecho, ya se está retrasando, ¿cierto? De hecho, pero igual hay que tener esa discusión, hay que tenerla ya. ¿Cómo? De hecho, ya se jubila con 2 años después de la edad mínima. Entiendo que el promedio de las mujeres es 62 hoy día. Voluntariamente extienden, digamos, la edad. Sí, por el tema de la jubilación. Claro, sobre todo porque a los 60 desgraciadamente nos tenemos que ir. Interesante, muchachos. Le pido disculpas al auditorio si grité un poquito. No, pero Guillermo Ramírez me saca los choros del canasto. Ya. Ramírez el culpable. Ya, que le vaya bien. Chao. Hasta luego. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.